Sigue viviendo, sigue viviendo, sigue viviendo. Ese es nuestro tema del día de hoy. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Mi deseo, mi oración y el deseo y la oración de la iglesia y del pueblo de Dios es que tú estés bien, que tú tengas bendición de Dios, tengas vida, fuerza y salud en este día domingo, día del Señor, día que tomamos estos minutos para utilizar esta herramienta como es las redes para poder llegar hasta tu casa, hasta allí donde tú estás y compartir la palabra de Dios. Sigue viviendo, sigue viviendo. Ese es nuestro tema en el día de hoy. Iglesia de Jesucristo, usted y yo tenemos que seguir adelante en el nombre del Señor. Quiero en este día saludar a todos los pastores, pastoras, congregaciones de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, de Bolivia, de todos los países hermanos nuestros en América, en Europa y en tantos lugares del mundo. Que Dios derrame sobre tu vida, tu hogar, tu familia, bendición y vida, protección y cuidado, que el único que nos lo puede dar es el Dios del cielo. Y te invito en este día, en este momento, tal vez los que estamos en vivo, en directo, y aquellos que después lo van a poder ver al programa, la predicación, compartir la palabra de Dios, porque esto queda allí en la cápsula, en la nube, y usted lo puede bajar y puede compartirlo y puede verlo. Y le animo, de hecho le animo, que usted pueda compartir la palabra de Dios con toda su familia, con todos sus amigos, con todos sus vecinos, y también transmitirle fe, esperanza y amor en el nombre del Señor. Quiero comenzar en esta mañana saludando y enviando un gran abrazo, mis cariños, mis respetos a todas las familias, a todos los compañeros, a todas las congregaciones hermanas, indistintamente de qué institución estamos trabajando, porque todos somos herramientas en las manos de Dios. Cada institución es una herramienta en las manos de Dios. Quiero enviarle un gran abrazo a aquellos que han perdido familiares, a aquellos que han perdido hermanos en la fe, a aquellos que han perdido sus líderes. Realmente ha sido una semana en la que la barca se ha sacudido, se sigue sacudiendo mucho, pero Jesucristo sigue estando en la barca con nosotros como estaba en el tiempo de los discípulos. Así que nada ha cambiado, pero mis respetos, mis cariños, en el nombre de toda la asamblea de iglesias cristianas acá en el Cono Sur, de los comités ejecutivos, del comité ministerial, de todo el cuerpo de presbíteros. A todos un gran abrazo, que Dios me les bendiga, me les anime, me les ayude. Y sabemos que aquellos que han partido con el Señor simplemente se nos adelantaron en el viaje. Nos están esperando del otro lado y descansando en los brazos de nuestro Salvador Jesucristo. Sus obras aquí en la tierra terminaron, pero su galardón los espera para poder disfrutar no un día ni dos, 40, 50, 70, 90, como lo hicimos en la tierra o lo haremos en la tierra por la misericordia inmensa de Dios, sino por la eternidad con Cristo Jesús en gloria con el Padre. Así que mi respeto, mi cariño y mi oración y la oración de muchísimo pueblo de Dios aquí orando por usted. No nos conocemos, es muy cierto, quizás nunca nos hayamos visto, puede ser verdad, pero Dios conoce todas las cosas y nuestra oración es a favor tuyo. También quiero compartir con las iglesias que sigamos orando, sigamos ayunando, sigamos compartiendo cada semana por la iglesia y por toda esta humanidad que cada día necesita más de Dios y necesitamos seguir viviendo. Cuidémonos. Cuídate, pero por sobre todo depende de Dios. Reconcíliate con Dios, amígate con Dios, vuélvete a Dios con todo tu corazón, que toda esta crisis mundial tiene que producir en ti una reacción maravillosa, que tú te puedas unir y amalgamar de nuevo a Dios, nuestro Creador, nuestro Salvador, y disfrutar de su protección y de su bendición. Quiero felicitar, necesito felicitar a esos pastores, a esos líderes, a esos presbíteros, que a medida que van recibiendo mensaje
de un servidor lo van retransmitiendo a sus congregaciones, a esos grupos de WhatsApp, a esos grupos de contacto que tienen hoy las congregaciones con las facilidades de la tecnología. Muchos de nosotros, tal vez usted no, pero muchos de nosotros, los que ya pasamos las 5 décadas, nos estamos amigando, familiarizando con las tecnologías, y tenemos que agradecerle mucho yo por ejemplo, a mis hijas, a mi esposa, a todos los que me asisten, a los jóvenes de la iglesia, mis santos, que el Señor nos dé las herramientas necesarias para llegar a cada vida, a cada alma y a cada corazón. Y dije y repito, quiero felicitar a cada pastor y presbítero que a medida que va recibiendo el mensaje de un servidor, lo va compartiendo en las redes, lo va subiendo al grupo, y eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque no hay ningún miedo, ningún temor de nada. Todo el mundo puede oír y escuchar la palabra de Dios sin ningún problema. Así que lo felicito y lo animo para que lo pueda seguir haciendo y que mucha gente pueda compartir la palabra de Dios con sus familiares, con sus amigos, con sus vecinos, porque si hay una esperanza para este mundo es Dios. No tenemos otra cosa. Quiero en este día compartir contigo el tema Sigue viviendo. Así lo empezamos y así lo vamos a continuar. Sigue viviendo, indistintamente en qué lugar del mundo esté. El desafío es seguir viviendo. Y para seguir viviendo necesitamos depender de Dios, volver a Dios, aferrarnos de Dios, agarrarnos de Dios. Y la iglesia, a donde voy a ir ahora, a la iglesia, el cuerpo de Cristo, el cristianismo, tiene que ser una iglesia que coma y beba y se fortalezca y siga viva. Si alguien pensó que toda esta crisis iba a desmejorar o iba a desmoronar o iba a destruir la iglesia de Cristo, se equivocó 100%. Esto tiene que traerle a la iglesia de Cristo, al pueblo de Dios en todo el mundo, una etapa nueva. Una etapa nueva, no un evangelio nuevo, no un salvador nuevo, no un poder nuevo, no un rey nuevo, no. Todas esas filosofías de buenaventura y de promesas que nunca se van a cumplir, déjesela a esa gente que se ha dedicado los últimos 10, 15, 20 años a vender mentiras y todas sus mentiras se les cayeron, no les quedó nada. Ahora vamos a ver con qué otro discurso aparecen ahora para engañar a la gente. Pero la iglesia de Cristo es un cuerpo vivo que depende de Dios, que depende de Jesucristo, que depende del poder del Espíritu Santo y que depende de la sagrada palabra de Dios, que nunca, jamás de los jamases la vamos a cambiar por ninguna otra. Esta es la sagrada, esta es la palabra, esta es la profecía más segura, y de acá no nos vamos a salir. Quiero hablarte sobre el tema Sigue viviendo, y quiero leerte la palabra de Dios en Primera de Reyes capítulo 19. Primera de Reyes capítulo 19. La palabra de Dios dice así: y él se fue, está hablando del profeta Elías, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, Jehová. ¿Cuánta gente está en crisis hoy? Muchísima. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego, un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a la cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Cómo Dios le mandó el pan y cómo Dios le mandó el agua, ese es problema de Dios. Pan y agua a ti y a mí no nos va a faltar, ¿me entendió? Pan y agua a usted y a mí no nos va a faltar. Iglesia, pan y agua a ti no te va a faltar. Y volviendo el ángel la segunda vez, dice, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo toca y le dice: levántate y come, porque largo camino te resta. Iglesia de Jesucristo, ministros, pastores, líderes cristianos, papás, mamás, abuelos, tíos, tías, sobrinos, hijos, levántate, come y bebe, porque largo camino te resta. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice: levántate, come, porque largo camino te resta. Se levantó, pues, y comió y bebió, dice la palabra de Dios, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Mira, yo quiero compartir en este día contigo. La vida necesita de dos cosas rápidas, lo vamos a simplificar así. Nuestra vida humana necesita de agua
y necesita de pan. Nuestra vida necesita de agua y de pan. Alguien me diría otras comidas más, algunos amigos míos seguramente, pero agua y pan, dos cosas vitales para nuestra vida. Ahora mira cómo Dios ha provisto todas las cosas. Te voy a leer Apocalipsis capítulo 21, verso número 6. Jesucristo dijo, y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Recuerda, el principio y el fin de todo es Dios, es Jesucristo, es nuestro Salvador. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, dice la palabra, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Jesucristo, Jesucristo, no otro. Jesucristo es el pan y el agua para nuestra vida. Nuestra vida necesita, como dije recién, de agua y necesita de pan. Y también, no solamente la vida física, nuestra vida espiritual, que ahí es donde voy y quiero compartir palabra de Dios con usted en este día, con usted. Mantente viva, iglesia, recobra fuerza, iglesia, recobra vitalidad, iglesia, recobra el poder de Dios, la gracia de Dios, la unción de Dios. Yo no sé cómo venía tu vida espiritual hasta antes de la pandemia, hasta antes de la cuarentena, hasta que nos demos cuenta que no podemos salir, no podemos andar, no podemos trabajar, no podemos, y lo peor de todo, no hay cómo solucionarlo, El único problema, la única solución es que nos aislemos como estamos ahora, y clamando a Dios que Dios tenga misericordia. Iglesia, no solamente la vida natural necesita pan y agua, nuestra vida espiritual necesita del agua de la vida y del pan de vida. Jesucristo dice en San Juan capítulo 6, verso 35, sí, dije Jesucristo dice, porque Él es el que lo dice, aunque esté escrito aquí en el Sagrado Libro, pero es Jesucristo el que lo dice. Yo soy, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo sé que muchísima gente que está escuchando el programa, que nos está siguiendo por la red, por la página, sabe esto de memoria. Yo no sé. Y usted lo sabe también. Pero el saber las cosas no significa que las estemos viviendo o que las estemos haciendo. De hecho, muchísima gente sabe muchísimo, pero no vive nada de todo lo que sabe. No cumple con nada de todo lo que sabe. No realiza el trabajo que sabe que debe realizar. Así que el saber no significa que lo estemos haciendo. Jesucristo dice, yo soy el pan, y el que en mí viene no tendrá hambre. Y el que en mí cree, dice Jesús, no tendrá sed jamás. ¿Por qué? ¿Por qué debemos mantenernos firmes? ¿Por qué debemos alimentarnos? Porque el tema de hoy es sigue viviendo, sigue viviendo, sigue viviendo. No te entregues a la derrota, no te entregues, ora, clama, ayuna, pídele a Dios misericordia, intercede. Mantente vivo y sé una fuente de bendición para otros, sé una fuente, sé un canal, sé un puente que lleve bendiciones a otros en este tiempo. Y la iglesia debe mantenerse firme, fuerte, sólida y llena de Dios, llena de Jesucristo, porque debemos estar listos, porque todo esto que está pasando, todo esto que el mundo está viviendo, no es en vano. Anótalo, grábalo, haz lo que quieras. Esto es así, no es en vano. La iglesia de Jesucristo viene a trabajar y a ser parte de un gran avivamiento en el reino de Dios. El reino de Dios se va a expandir, el reino de Dios va a crecer, el reino de Dios se va a ensanchar. Esta crisis va a traer un avivamiento tremendo y yo no quiero quedarme afuera. Mi oración estos últimos tiempos, estos últimos días, es decirle a Dios, no quiero quedarme afuera, yo no quiero quedarme afuera de este avivamiento, no quiero quedarme afuera de todo lo que viene. Yo quiero ser parte de este avivamiento que Dios trae para su iglesia, y tú tampoco tienes que quedarte afuera. Tú tienes que ser parte de este avivamiento. La iglesia de Cristo debe estar fuerte, sólida. Si tienes que orar 2, 3, 4, 5 veces por día, vete a orar 4 o 5 veces por día.
Si no orabas, comienza a hacerlo. Si no leías la palabra, comienza a leer la palabra. Porque ahora vamos a hablar de eso. Cómo nos mantenemos vivos, cómo nos mantenemos sólidos. Iglesia, llénate de Dios. Llénate de Dios. En estas últimas 2 décadas nos han llenado de tanta filosofía barata, hueca, que no vale para nada. Esta crisis, esta pandemia, este virus vino a demostrar que son todas mentiras, que los empoderamientos son mentirosos, que los poderes territoriales que la gente proclamó son mentiras. Y todo fue parte de una gran mentira, pero claro, a la gente le gustó. Le gustó escucharla, le gustó oírla, porque endulzan sus oídos hablando solamente de maravillas y de bendiciones y más bendiciones, y sobre bendiciones más bendiciones. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó todo eso? ¿Cómo es que en un solo día se desmoronó todo? Entonces la iglesia debe llenarse de Dios. No de promesas, no de hombres. Miles de creyentes, miles de evangélicos, millones, me atrevo a decir, de evangélicos en el mundo han puesto su fe sobre las personas, han puesto su fe sobre sus pastores, han puesto su fe sobre sus líderes, han puesto su fe sobre un libro, sobre una creencia, sobre un dogma, Y ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó tu fe? Se desmoronó, se cayó. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo, que iba a haber gente, iba a haber pueblo de Dios que iba a construir sobre la arena y otros sobre la roca, y que a los dos nos iban a venir temporales y vientos. Y si hemos pasado vientos y temporales en nuestra vida ministerial, lo sabe Dios y algunas personas también. ¿Cuántos temporales hemos pasado? Tu fe debe estar basada en Dios. Viene un avivamiento para la iglesia y la iglesia debe estar llena de Dios, llena de oración, llena de ayuno, llena de fidelidad, llena del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que llenar a la iglesia con un poder y una gracia para que la iglesia pueda satisfacer la demanda que viene. Hay una demanda inmensa de la gente por Dios. Por sanidad, por liberación, por restauración, corazones heridos, almas heridas, vidas destruidas. Y solo el poder de Dios lo puede hacer. Usted y yo lo sabemos. Solo el poder de Dios lo puede hacer. Así que llénate del poder de Dios, iglesia. Llénate de enseñanza, iglesia. Ve a la palabra, aprende de la palabra para tener palabra para compartir, enseñanza para compartir. Aquellos que están en esa gran bendición como es la música, algo que siempre ha quedado pendiente en mí. Pero aquellos que son músicos, llénense de Dios en ese arte de tomar un instrumento y sacarle melodía que honre y bendiga el nombre de Dios y anime la vida del pueblo. No necesitamos músicos con el corazón en el mundo, con la mente en el mundo, llenos del mundo, llenos de esa filosofía mundana. No, eso es para otra sociedad. La iglesia necesita gente llena de palabra, una música llena de la unción del Espíritu Santo, una palabra predicada, no con filosofía, que sacamos un texto de acá, un texto de acá, un texto de acá, un texto de acá, y armamos nuestro propio evangelio. Déjeme, se lo voy a decir. Hay gente que tiene su propia Biblia dentro de esta Biblia. Hay gente que tiene su propio Dios dentro del verdadero Dios. Increíble. Hay gente que ellos mismos son dueños, amos y señores y han reemplazado al Espíritu Santo de Dios. Ellos buscan, ellos arman, ellos ponen lo que les conviene y dicen lo que quieren decir para que la gente... Hermano del alma, la iglesia de Jesucristo, para hacerle frente al siglo XXI necesitamos una iglesia llena de enseñanza, de música, de palabra, de oración y de ministración de vuelta. La administración se ha ido perdiendo con el correr de los años. No voy a hablar de eso hoy porque no tengo tiempo, pero quiero decirte a la iglesia de Cristo, mantente viva. Iglesia, lee la palabra. Iglesia, come de la palabra. Iglesia, estudia la palabra. Iglesia, llénate de la palabra. Que estés bien alimentado de la palabra de Dios, listo para trabajar, listo para evangelizar, listo para ganar alma. Yo no quiero quedarme fuera de este avivamiento que viene.
Mire, toda América está siendo sacudida por Dios. Toda América está siendo sacudida por Dios. Europa está siendo sacudida por Dios. El mundo está siendo sacudido por Dios. Y la iglesia debe estar preparada y firme para hacerle frente a esta demanda que la sociedad y la humanidad tiene de Dios. Y la única voz de Dios en la tierra es la iglesia. Es a través del Espíritu Santo de Dios que Dios usa la iglesia para hablar de Cristo. Déjenme avanzar porque el tiempo se nos va. Si tú y yo somos cristianos, somos cristianas, debemos estar listos, preparados para hablar de Cristo, para ganar almas, para rescatar las vidas, para traerlas otra vez al Señor, para llevarles un mensaje de reconciliación a miles y miles de personas que necesitan ayuda porque no pueden solo. Se viene una gran cosecha para la iglesia. Grábalo, anótalo, compártelo, haz lo que quieras. Se viene una gran cosecha para la iglesia. Porque el sacrificio por la humanidad ha sido grande y Dios no lo va a pasar por alto. Y si Dios tiene que sacudir los cimientos del mundo, los está sacudiendo. Y si tiene que sacudir los cimientos de las economías, los va a seguir sacudiendo. Y si Dios tiene que seguir sacudiendo vidas, las va a seguir sacudiendo. Porque el sacrificio de Dios por esta humanidad ha sido inmensamente grande. No lo pagó con dólares, con euros, con liras, ni con oro en lingote. Dios lo pagó con la vida de su propio Hijo. Mírame bien, escúchame bien y entiéndelo bien, humanidad. Dios pagó tu redención con su propio Hijo. Y su Hijo pagó nuestra redención, sanidad, salvación, perdón de pecados y vida eterna, sanidad y toda bendición en Cristo Jesús. Jesucristo la pagó. No como hacen ahora los líderes a costa de la vida de otros. No, Señor. Jesucristo lo pagó con su propia vida, con su propia sangre. Y ese sacrificio vicario está delante de Dios. Este año entramos a una etapa de Semana Santa, que no importa cuándo fue la fecha, el mes, eso olvídese. Lo que importa es que Cristo murió, que Cristo resucitó y que vive para siempre. Es el único intermediario entre Dios y los hombres, intercesor ante Dios a favor de la humanidad y de su iglesia, y que pronto vuelve por su iglesia. Son muchas cosas que te digo al mismo tiempo, pero el tiempo nos apremia y yo quiero que tú lo sepas. Dios no va a pasar por alto el sacrificio de su Hijo porque simplemente la humanidad haya decidido darle a Dios la espalda y irse a otra cosa y perderse por la eternidad. Dios te ama demasiado. Dios te ama demasiado para dejarte perder. Así que, mi amado, Cristo murió por todo. Si eres cristiano y cristiana, prepárate para servir a Dios. Prepárate para esta gran cosecha. Cristo viene y muchos graneros están vacíos. Cristo viene y muchos templos están vacíos. Cristo viene y muchas sillas siguen vacías. Cristo viene y muchas almas están perdidas. Y delante de Dios Cristo murió por todo. Yo quiero que tú y yo seamos una de las voces que se levanten en este nuevo tiempo, o al menos yo quiero ser una de las voces que se levanten en este tiempo para hablar de Cristo, para guiar la gente a Cristo, para presentar la gloria y el poder de Dios a la humanidad. Y si tengo que hacerlo en las ciudades, si tengo que seguir haciéndolo en los pueblos como lo he hecho por 30 años, si tengo que seguir haciéndolo en las aldeas, en los montes y en los campos como lo he hecho por los últimos 25 años, y si a Dios le place que lo hagamos en las naciones, a su nombre gloria. Lo importante es que usted y yo seamos una de las voces que se levanten. En este tiempo se levanten voces a hablar de Cristo, a proclamar a Cristo, a decirle al mundo que Jesucristo sigue siendo el camino, la vida y la verdad, que no hay otra forma de ir al Padre que no sea Jesucristo, el Hijo de Dios, que nadie te puede perdonar pecados porque los nacidos de mujer somos todos pecadores iguales. El único que perdona pecados es Dios, y lo hace a través de Jesucristo, y lo hace cuando el Espíritu de Dios trae convicción de pecado al corazón y al alma. Así que, Iglesia de Cristo, consume el agua del Espíritu, consume el agua del Espíritu Santo, consume el agua de Dios, el pan de vida que es Cristo. Llénate, llénate
en la oración, en la palabra, en la dedicación, en la fe, y darle importancia a lo que realmente tiene importancia y deja las cosas que no tienen tanto valor de lado porque ocupan nuestro tiempo. Jesús dice en San Juan capítulo 7, verso número 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, dice Jesucristo, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amada iglesia, transmite el agua de la vida. Amada iglesia, la humanidad tiene sed. Hoy más que nunca, hoy más que nunca, la humanidad, no un grupo, no un país, no un continente por allá perdido, lejos, no, el mundo, la humanidad tiene sed de vida. El ser humano hoy daría lo que no tiene por vida. Y el único que tiene palabra de vida es Jesucristo. A ver si lo entiende de una vez. Jesucristo tiene palabra de vida para ti. Y la iglesia, nosotros los cristianos tenemos la obligación de decirte, Jesucristo es la vida que tú necesitas. Iglesia, transmite la vida. El mundo tiene sed de vida, de vivir. Y Jesucristo es la vida para la humanidad, para el ser humano. ¿Qué no hacemos por la vida? Hasta lo inimaginable podemos llegar a hacer. Tengo un amigo un poco lejos de aquí, de Sudamérica, que me dice, alguna vez me compartió y me dijo, la necesidad es la madre de la invención. Hay algunos dichos que tienen muchas verdades guardadas. ¿Qué no hacemos por la vida? Todo. Bueno, mira, es sencillo. La vida está en Jesucristo, el Hijo de Dios. El mundo necesita paz. Una sociedad mundial convulsionada por el miedo, el terror. Necesitamos paz. ¿Y quién va a dar paz? Jesucristo dice en su palabra, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. ¿Creéis en Dios? Dice Jesucristo, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. La paz de Dios está en la iglesia. Iglesia, transmite la paz de Dios. Alegría. Si algo necesitamos, en la alegría. No sé cuánto tiempo me queda, pero la alegría. Necesitamos volver a sonreír. Necesitamos volver la sonrisa. Pero obispo, usted me está diciendo que me ría en una crisis que están muriendo miles y miles de personas por día. No, lo que le digo es alegría. No tiene nada que ver con andarse riendo por la calle. Porque la alegría es lo que marca en el corazón. Algo muy distinto a lo que la gente piensa. ¿Qué piensa la gente que es la alegría? Reírse a carcajada. La alegría para mucha gente es el alcohol, para otros es la droga, para otros son los chistes, para otros son las comidas, el dinero, la maldad, el hacerle maldad a la gente. Hay mucha gente que haciendo maldades se alegra, es increíble, pero es así. Alegría es levantar nuestros ojos al cielo. ¿Me está siguiendo? ¿Está conmigo acá? Alegría es levantar tú y yo nuestros ojos al cielo y encontrarnos con la mirada de Dios Padre. Y que esa mirada de Dios Padre apruebe nuestra vida. Que esa mirada de Dios Padre apruebe tu vida y la mía. Eso trae alegría, eso trae paz, eso trae vida a nuestra vida. Quiero decirte que el mundo necesita volver a creer, necesita fe. Y para volver a creer que hay un mañana, creer que hay un mañana, pero no un mañana común cualquiera, no, hay un mañana lleno de Dios, familias, matrimonios, hogares, ustedes que están al borde del divorcio. Porque esta convivencia obligatoria ha surgido, muchas cosas han renacido. Que se estaban tapando con escaparnos a trabajar, a salir cada uno por su vida.
Hay una vida, pero una vida llena de Dios. Hay un mañana lleno de Dios. Hay una vida llena de paz. Hay una vida llena de paz, de amor. Levantar la mirada y ver que hay luz en el horizonte. Levanta los ojos y mira allá, allá. Allá y todavía hay luz. Hay un faro de luz que es la vida, que es Jesucristo, que es Dios. Y que un día nos vamos a levantar hoy, mañana, pasado, la semana que viene, cuando Dios lo permita, y la niebla habrá desaparecido, la oscuridad se habrá ido y volveremos a seguir viviendo y soñando y trabajando y sirviendo al Señor. Come y bebe de la palabra de Dios. Fortalécete, iglesia, en el nombre de Jesucristo. Las circunstancias hacen dos cosas. Esta circunstancia que estamos viviendo, escúchame bien, ven. Esta circunstancia que estamos viviendo van a hacer dos cosas. O nos van a matar o nos van a hacer mejores. Y yo creo, como hombre de Dios, como obispo de este país y todo lo que la ley me pone arriba de mis hombros, pero sobre todo la unción que Dios me ha dado y la gracia que Dios me ha dado, esta crisis nos va a hacer mejores. Nos va a hacer mejores. Mejores pastores, mejores líderes, mejores músicos, mejores cantantes, mejores maestros, mejores evangelistas, mejores hombres, mejores mujeres, mejores padres, mejores madres, mejores hijos, mejores hijas, mejores abuelos, mejores nietos, mejores sobrinos. Tiene que hacer mejor gente. Esta crisis tiene que producir una nueva generación de seres humanos mejores. Mejores. Tenemos que dejar atrás ese mundo que vivimos de odio, rencores, peleas, divisiones, grietas, todo el mundo matándose con todo el... Basta. Esta crisis tiene que producir mejores padres, madres, hijos, pastores, líderes. Pero déjenme avanzar un poquito más. Tiene que producir mejores congregaciones, gente más comprometida. Tenemos que entender esto. Hay gente a la que no le importa Dios, no le importa la Biblia, no le importa la fe, nunca le importó. Y le va a seguir sin importar. O sea, tiene que saber esto. Hay gente a la que no le importó, no le importa y no le va a importar. Pero hay mucha gente que sí le importó y le sigue importando. Y hay mucha gente a la que no le daba gran valor a las cosas de Dios, pero que ahora se da cuenta de que la vida termina en un abrir y cerrar de ojos. En 1 o 2 días se está yendo la gente por miles. Entonces no es un juego. ¿Y tu eternidad dónde la vas a pasar? ¿En gloria, en el cielo con Dios o en el infierno? Porque la decisión es tuya. Y las dos cosas son reales. Por más que tú las niegues, negar la realidad no va a cambiar la realidad. Así que mejores congregaciones, gente comprometida, gente que ame, gente que trabaje, gente que ya no mire de lejos, gente que se ponga a trabajar, que se una al grupo y deje de criticar. Porque la iglesia no es más que un grupo de personas igual que yo, que llegamos todos hechos pedazos, hechos añicos. Y te voy a decir 3 palabritas que aprendí de un amigo: olorosos a pecado, a mundo y a infierno. Así llegamos a la iglesia. Si usted pensaba ir a la iglesia y encontrar gente justa, santa, perfecta, sublime, bájese de esa tontera que te vendió el enemigo. Y vea la realidad. Somos gente con un montón de problemas. Somos gente con un montón de luchas. Somos gente que Dios tuvo que romper nuestra vida, quebrar nuestra vida, hacerla de nuevo. Porque si Dios no hubiese quebrado mi vida de verdad, en los pedazos que la quebró, y haber hecho el cántaro que hoy soy, jamás y nunca yo hubiera sido pastor y mucho menos todo lo demás. Olvídese. Mejores congregaciones. Y esto es lo que debe suceder. La iglesia debe seguir viva, honrando y bendiciendo a Dios. Y después de estas crisis, congregaciones más fuertes, congregaciones más sanas, más grandes, más llenas de Dios, gente decidida por Cristo, lejos del mundo, lejos del pecado. Lejos del pecado, por Dios, lejos del pecado. No quiero hablar de eso. Lejos del pecado y cerca de Dios. Espero hayamos aprendido que la iglesia no depende de los que se autodenominan superiores, poderes sobrenaturales, poderes territoriales, que tienen bajo su control las naciones, todas esas pavadas. A uno le ponen un poncho, al otro le ponen otro trapo, al otro basta de todas esas pavadas, por el amor de Dios, que la iglesia vuelva a Cristo, al ayuno, a la oración, a la palabra, a la fidelidad, al compromiso y a vivir en santidad delante de Dios. Y no confundan la santidad, por favor.
un poder que Dios nos trae. Yo sé que muchos sentimientos humanos se ofenden y van a cambiar y no lo van a mirar más y no lo van a compartir y a este no lo quiero escuchar más. No se preocupen, año 1985, año 1986, yo frecuentaba una congregación en aquellos años, éramos, llamémosle colaboradores, simplemente, y después de una predicación, me acuerdo que me había tocado predicar, alguien se me acercó y me dijo, ¿por qué no se va a predicarle a las vacas a usted? ¿Por qué no se le va a predicar? ¿Por qué no se va a predicar el campo, por ahí a las vacas? ¿Qué viene a predicar acá todo eso? Bueno, esa gente ya no existe más. Yo todavía sigo sentado acá diciéndote a ti, en el nombre de Jesucristo vive, en el nombre de Jesucristo levántate, en el nombre de Jesucristo restáurate, en el nombre de Jesucristo vuelve a la iglesia, en el nombre de Jesucristo deja de pecar por el amor de Dios, deja de pecar porque toda esta pandemia es fruto del pecado. Vivir lejos de Dios, no otra cosa, no otra cosa, no otra cosa. Así que, si tus sentimientos se ofenden, perdóname, porque hay tanta gente que está tan llena de política y de filosofía, su mente y su corazón. Y es increíble, porque al mismo tiempo que están llenos de políticas y de filosofía, a la vez son o figuran como líderes cristianos. Son dos cosas totalmente incompatibles. No se puede. No se puede. O te llenas de Dios o te llenas de otra cosa. No se puede. Ahora, volvamos a lo nuestro. Toma el agua del Espíritu, toma el agua, fortalécete, come del pan de la vida, fortalécete, renuévate, levántate, porque tienes un gran trabajo por delante, iglesia. Tenemos un gran trabajo por delante, iglesia. El Espíritu de Dios está siempre en los hijos de Dios, en sus redimidos, en sus santos. Somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Recobra hoy tu vida, recobra hoy tu vida, recobra hoy tu vida, recobra hoy tu fuerza. Escúchame bien, hoy es 12 de abril, hoy es 5 de abril. Estamos hoy día 5 de abril del 2020, pasando toda esta cuarentena, esta crisis en el mundo. Yo no sé si después del día 12, 13 se va a levantar la cuarentena o no en Sudamérica. Esto es para Argentina, para Uruguay, para Paraguay, para Bolivia y para todo aquel que le sirva. Después que los gobiernos y los países comiencen a levantar las cuarentenas, tienes que tener como líder cristiano algo muy presente, pastores, líderes y congregaciones. Tienes que ir programando nuevos horarios de reuniones, nuevos días de reuniones, nuevas cantidades de filigreses, de creyentes. Si tú tienes un salón para 200 personas, cuando se levante la cuarentena, tú no puedes tener una reunión con 200 personas todas amontonadas otra vez. ¿Me entiende, verdad? Usted debe tener programado ya, vaya trabajando, adelante, se esté a la vanguardia, no espere que todo suceda para ver después cómo lo arregla. Eso no sirve, y menos en el pueblo de Dios. Vaya pensando los cultos, los horarios, los salones, si son para una cantidad de gente. Vamos a suponer que usted tenga un templo para 100 personas. Usted tiene que tener varias reuniones para empezar a salir de la cuarentena. Va a tener que tener varias reuniones con poca gente, con pocos filigreses, diferentes grupos de hermanos. Vayan a adorar a Dios y a buscar de Dios y a ser ministrados en diferentes horarios, o en el mismo día o en distintos días. ¿Me entendió? Más reuniones, nuevos horarios, menos cantidad de gente, menos cantidad de pueblo, hasta que todo se vaya volviendo a la normalidad. Y nosotros los líderes no podemos estar esperando que todo suceda para ver cómo lo arreglamos. No trabajamos así, no somos así. Así que vamos desde ya trabajando como líderes y preparando cómo vamos a seguir trabajando. Pero sobre todo, terminemos orando en este día por todos los que sufren, por todos los que esperan, por todos aquellos que han perdido sus seres queridos, porque así lo comencé. Nada podemos hacer, no mucho podemos hacer, solo podemos orar y pedirle a Dios que los alcance en su misericordia. Hay familias que han perdido sus seres queridos y no se han podido despedir. Se fueron de este mundo y no se han podido despedir. Pero aquellos que han partido en Cristo solo se han adelantado a un viaje a la eternidad, al que vamos a ir todos un día, no te apures, vamos a ir todos un día. Pero del otro lado nos espera el Salvador Jesucristo, para que esta vida que es eterna, continúe en gloria con Cristo Jesús. Consuélate, agárrate de Dios, abrázate a la Biblia y lee la palabra de Dios, porque Jesucristo se transforma en pan de vida y en agua de vida. Así que aquellos que han perdido familiares y no se han podido despedir,
aquellos que han perdido seres queridos, amigos, compañeros, en los trabajos, y aquellos que estamos en el ministerio también vamos perdiendo compañeros. Y no nos hemos podido despedir. Pero sabes una cosa, en este día son tiempos tan duros, tan difíciles, que tenemos que aprender a valorar la vida, la familia. Dios, familia, iglesia, y luego súmale lo que tú quieras, siempre viviendo en santidad. Me gustaría compartir estos últimos 2 minutos una palabra de oración. Y no tengas miedo ni vergüenza, comparte la palabra, comparte el mensaje, compártelo. Porque un día me va a pedir cuenta Dios a mí y te va a pedir cuenta a ti. O tú te crees que estás por encima de otro, o tú te crees que estás más lejos que otro, o tú te crees que tú tienes algo que otro no tiene porque Dios es tu madrina o padrino. Dios no tiene ahijados. Tú puedes saber hablar mejor. Tú puedes tener un verbo más desarrollado. Iba a usar otras palabras, pero no quiero ofender la sensibilidad auditiva de nadie. Pero somos responsables delante de Dios. Dios te bendiga. Comparte conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego en esta hora por aquel hombre, aquella mujer, aquellos jóvenes, aquellos juveniles, aquellos niños, aún aquellos que están por nacer, que tú tengas misericordia. Que envíes un ejército de millares de ángeles. Y puedan venir a esta tierra, a este mundo, y traernos vida. Que la sangre de Cristo limpie de todo pecado a aquel que se arrepienta. Que las llagas que Cristo sufrió en la cruz en su cuerpo fueron para la sanidad de las naciones, de la humanidad, de la tierra. Que ese ejército de ángeles, administradores de tu gracia, traigan vida, paz, esperanza. Que el poder del Espíritu Santo de Dios pueda venir sobre la iglesia de manera tal que la iglesia sea una voz clara, fuerte, audible para llevar tu evangelio, tu palabra, vida, fe, esperanza, amor a esta humanidad. Oro por aquellos que han perdido familiares, amigos, compañeros. Que tu Espíritu Santo los consuele, los ayude, los fortalezca. Porque es una tristeza, un dolor tan grande, tan profundo, que el único que lo entiende, Espíritu Santo, eres tú. Y rogamos que tu gracia sea sobre ellos. Bendice tu iglesia en todos los continentes de este mundo. Y que pueda comer de Cristo, beber de Cristo, fortalecerse y seguir viviendo para cumplir la gran tarea de este avivamiento, de esta gran cosecha que viene de alma para el reino de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre y que lo hizo posible en la cruz del Calvario, y por el poder de tu Espíritu Santo, sea sobre toda tu iglesia en el mundo entero. Amén, amén y amén. Un abrazo grande. Dios te bendiga, Dios te cuide, Dios te guarde. Sigue viviendo. Sigue viviendo.